¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Habemos Papam, el sucesor de Pedro, ha sido elegido. El Papa, el sucesor de Pedro, 267. Vamos a ver esto aquí. Eso es. Gracias, Diego. Bueno, para los que no se han enterado, hoy hemos recibido la noticia de que pues tenemos Papa nuevamente. Gracias a Dios por la providencia del Señor. Me han escrito preguntándome qué opino. Pues no puedo opinar mucho. No tiene ni un día. Lo que sí sé es que mi preferencia personal era el cardenal Robert Sara. Pero tampoco era el único, ¿no? Lo que sí sabía y estaba convencido es que no quería, bajo ningún concepto, que el cardenal Tagle fuera el Papa. Yo recé para que Dios nos protegiera a la iglesia de semejante catástrofe, y gracias a Dios nos protegió. Pero bueno, habrá que ver. Obviamente, hay que dar el beneficio de la duda, no lo conozco. Sé que es agustino y de formación tomasina. O sea que por ahí me da buenas expectativas. Solo el tiempo dirá. ¿Qué pasa con el cardenal Tagle? El cardenal Tagle era uno de los supuestos candidatos a la sucesión de la silla de Pedro, de San Pedro, de sumo pontífice de la iglesia en la tierra, pero que comparte muchos puntos de vista sumamente progresistas y modernistas, lo cual es lo último que necesita la iglesia. En cambio, en contraposición tenemos, por ejemplo, a Robert Sara, mucho más tradicionalista, conservador, que es lo que realmente hace falta, ¿no? O sea, la iglesia no tiene que ser progresista, no tiene que complacer a los tiempos ni adaptarse.
La iglesia es una, columna y fundamento de la verdad desde siempre, por siempre y para siempre. No tiene que adaptarse ni modernizarse. Es lo que hay, si no les gusta se aguantan. Bueno, o sea, sí. O sea, sí, o sea, no hay nada que hacer. Pero por eso digo, o sea, hay que ver. De este, el nuevo Santo Padre no conozco, no lo sé, no lo conozco, no conozco su trayectoria, tendré que estudiarlo. Pero hay que dar el beneficio de la duda, como siempre, o sea, no juzgar a priori, ¿vale? El Papa número 267, desde Pedro. Eso es, humano y de carne y hueso, exactamente. Eso es. A ver, el nombre suele ser significativo, es significativo en el... Cuando cada sumo pontífice escoge el nombre, un nombre específico, digamos, de cierta forma abandona su nombre de pila original y asume un nombre para su cargo, ¿no? Para su oficio, su ministerio. Ahora, el nombre León, ¿vale? Obviamente en referencia a Cristo por el león de Judá. Cristo es el león de Judá. Pues tiene una connotación de fuerza, ¿no? De valor y de fuerza. Y han habido ciertos pontífices, sumos pontífices con el nombre León anteriormente, que han tenido pues una carga histórica importante y una importancia considerable, ¿no? Por ejemplo, en el siglo V está León I Magno, San León I Magno, que fue muy ortodoxo en la doctrina cristiana, pero es importante porque, por ejemplo, en el concilio de Calcedonia del 451, con el Tomus Leonis, que el tomo que promulgó, es cuando ahí él lucha contra la herejía del monofisismo, ¿vale? Que es una herejía que unifica las dos naturalezas de Cristo, ¿vale? Ahora, también se enfrentó a los hunos, por ejemplo, que es cuando fue durante la época de la invasión de los hunos a Roma. Luego está León XIII, mucho más moderno. Entonces, bueno, hay distintas connotaciones que busca a lo mejor dibujar una expectativa, un prospecto de cómo va a ser la dirección que va a tomar este pontífice. Pero, como siempre, nunca va a ir en contra de la iglesia, nunca va a ir en contra del magisterio, del ministerio de la iglesia, jamás. ¿Vale? Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas. Buenas. Entonces, aquí tengo, pues ya que obviamente estamos hablando de
de lo que es el sumo pontífice, que es el nuevo papa, pues me pareció prudente compartir cómo la escritura, cómo es el fundamento de la escritura para lo que es la silla del sumo pontífice, el papa, el sucesor de Pedro, la primacía de Pedro sobre los demás apóstoles, ¿vale? Y cómo es a través de la sucesión apostólica que a día de hoy seguimos teniendo al sucesor de los apóstoles, a sucesores de dichos apóstoles y sucesor del principal, el primer inter pares, Pedro. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas. Este me da mala espina, amigo de Trump. Si es amigo de Trump, debería darte buena espina, no mala. Mala espina a mí me daría amigo de Castro, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? De los Castro, de Maduro, de Pedro Sánchez en España, de toda la zurdería del mundo, eso sí es lo que da mala espina. Entonces, en fin, la conclusión sobre el nuevo Papa. El tiempo dirá, no lo sé. Hay que darle la oportunidad. Al final, sabemos muy bien la promesa de nuestro Señor. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Nunca. O sea que eso no es algo que tiene que preocuparnos. La iglesia siempre perseverará. Ni la misma iglesia es capaz de destruirse a sí misma. Porque no puede. Los esfuerzos si hubiese un muy mal papa, que los ha habido, eso nunca será suficiente para ir en contra de la promesa de Dios, de que su iglesia perseverará hasta el final de los tiempos porque está acompañada por Dios. Ya está. ¿Vale? Por cierto, el primer papa norteamericano, estadounidense. Otra cosa importante, creo que es de Chicago. Él. Vale. Entonces, ¿de dónde sacamos esta primacía de Pedro? Viene de varias cosas, ¿no? Obviamente. Pero ¿cuál es la principal? Pues lo encontramos en Mateo, capítulo 16, versículos, bueno, todo el capítulo 16 es importante, pero lo que nos interesa viene desde el 18 hasta el 19, ¿vale? Que de hecho de aquí viene esa tradición de cambiar el nombre, por eso es que se cambian el nombre los papas, ¿vale? Que es que cuando Cristo instaura esa primacía en Pedro, por encima de los demás apóstoles, Él le cambia el nombre, eso es lo primero que hace Jesús, cambiarle el nombre. Y le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del Hades no la derrotará. ¿Vale? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces aquí, primera cosa importante. Cristo le cambia el nombre a Simón y le coloca de nombre Pedro. Pedro, sabemos, y lo podemos verificar, además en las cartas de Pablo, por ejemplo, la palabra que utiliza Jesús en este momento es Kefas, Cefas, en arameo. Entonces, le dice, yo te digo que tú eres Cefas, le cambia el nombre, y sobre estas Cefas edificaré mi iglesia. ¿Qué le está diciendo? Bueno, que el fundamento donde Cristo como autoridad única y suprema, porque es Dios, instaura su iglesia, la instaura sobre el fundamento de los apóstoles
y principalmente Pedro, ¿vale? Segunda cosa importante, le da las llaves del reino de los cielos. Bueno, ya va, pausa. ¿Por qué es importante el cambio de nombre? Es que cuando nos retraemos al Antiguo Testamento, cada vez que Dios cambia el nombre a un profeta o a alguna persona, es porque significa alguna misión o un papel importante dentro del plan de Dios que lleva a cabo esa persona o que es a través de esa persona. Por ejemplo, Abraham, en Génesis, Dios le cambia el nombre a Abraham, significando como su simiente es la que dará origen a las naciones de Israel, a la nación de Israel, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, a Jacob, que Dios le cambia el nombre a Israel, porque a través de sus hijos nacerán las 12 tribus de Israel. Y en fin, cada vez que Dios le cambia el nombre a una persona, a un profeta, a quien sea, tiene una connotación sumamente importante. Esto aquí no cambia. Jesús es Dios, está haciendo el acto de cambiarle el nombre a uno de sus apóstoles. ¿Por qué? Porque quiere significar algo de suma importancia. Y no los deja en misterio, nos lo dice claramente. Que dice que sobre esta piedra fundará su iglesia y a él le dará las llaves del reino de los cielos. Entonces esa es la segunda cosa importante. Las llaves del reino. Cuando Cristo usa esto de las llaves del reino de los cielos, atarás y nadie desatará, desatarás y nadie atará, es una referencia directa a Isaías 22, del 20 al 22. Si nosotros leemos Isaías 22, del 20 al 22, vemos cómo claramente Jesús está citando esto, ¿no? Porque está hablando de Eliakim, el siervo del rey de Israel. Cuando el rey se va, ¿vale? Que no está gobernando porque se tiene que ir, queda encargado el segundo al mando, el de confianza del rey. En este caso Eliakim, el mayordomo, ¿vale? Entonces el mayordomo, el primer ministro del rey, es el que en ausencia del rey gobierna con la misma autoridad del rey, ¿vale? In persona del rey. Y en Isaías 22, del 20 al 22, leemos cómo el rey se va y le dice que pondrá en su cintura su faja y le dará la llave, ¿vale? Dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie cerrará, y lo que él cierra, nada abrirá. En clara referencia, lo que dice Jesucristo, que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjate, la misma llave. Lo que tú ates, nadie desatará, quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra, quedará atado en el cielo. Ahora, hay que ser muy cortito de aquí, para pensar que está hablando en las dos instancias, que está hablando de una llave física. Por supuesto que cuando el rey se va, no le da a Eliakim una llave física. Y cuando Cristo le dice esto a Pedro, tampoco le da llaves físicas, ¿vale? Es una metáfora de autoridad. Es una simbología de autoridad. Y una simbología que Cristo está adoptando porque se está haciendo referencia a este versículo de Isaías que es profético, ¿vale? Está instaurando Jesús a Pedro como su mayordomo, ¿vale? Sabiendo que él se va a ir, queda entonces Pedro como su mayordomo con las llaves del reino de los cielos. Esa autoridad para atar y desatar, y quedar atado en el cielo y desatado en el cielo según Pedro haga, ¿vale? Para los hermanitos protestantes que no sé si es falta de oído o de materia gris, pero que están diciendo, ¿dónde dice eso? Dame el verso. Lo dije desde el principio. Mateo 16, 18 y 19. Isaías 22, del 20 al 22. Lo dice muy claramente, ¿vale? Si usted no quiere, si usted quiere rechazar la escritura, adelante usted, rechácela. No puedo hacer más nada por usted, ¿vale? Entonces, ¿pero qué pasa? Y de aquí viene el nombre, ¿de dónde sale el nombre Papa?
Porque si leemos Isaías 22, a ver, denme un segundo. Ah, mira, aquí lo tengo ya. Vale, Isaías 22. Del 20 al 22, perdón. Que dice que llamaré a mi siervo Elohim, le revestiré tu túnica y con tu fajín lo sujetaré. Tu autoridad pondré sobre su mano. ¿Vale? O sea que más claro imposible. Y dice, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén. Es decir, cuando el rey se va, queda con la autoridad del rey, recibe las llaves de la casa de David, cerrará y nadie abrirá, abrirá y nadie cerrará. Pero no solo eso, sino que para los habitantes de Jerusalén, es decir, para aquellos quienes él gobierna, en ausencia del rey, él será un padre. ¿Vale? Padre es lo que literalmente significa papa. Papa es padre. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que Pedro fue el primer papa, es porque Pedro fue el primero en cumplir esta profecía en la cual el mayordomo se convierte en el padre para el pueblo de Jerusalén, de la misma forma que Pedro, por autoridad de Cristo, se convierte en un padre para la iglesia. ¿Vale? Más sencillo imposible. ¿Ok? Entonces, nos lo deja clarísimo Cristo. Aquí no hay que pelearse conmigo, peleense con Cristo. Díganle, no, Cristo, ¿cómo vas a decir eso? Eso es herejía. ¿Cómo vas a hacer eso? Ya ustedes entenderán con Cristo. No conmigo, yo solo estoy leyendo la Escritura. ¿Vale? Ahora, vamos a pasar a otro punto importante. Lucas 22, del 31 al 32. Abramos la Biblia, dice, yo llevo con la Biblia desde que empecé. No sé ustedes. Ahora, Lucas 22, del 31 al 32. Vemos lo siguiente, ¿no? Cristo hablándole a Pedro le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjate cómo Jesús oraba y lo dice y ora específicamente por Pedro. Pero no solo eso. Lo hace, dice que ora específicamente por Pedro porque es garante de la fe de los demás. O sea, es el líder. Por petición, orden e intercesión de Jesús con el Padre, ¿vale? Pedro es el garante, quien confirma a los demás, el garante de su fe, ¿vale? Dice, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él está rogando para que la fe de Pedro no falle, para que la fe de Pedro sea infalible, ¿vale? Entonces Pedro, en cuanto guía a los apóstoles como primero entre iguales, como líder de la iglesia, como Kefas, la piedra, el fundamento de la iglesia, en cuanto él guía a la iglesia, es infalible, porque Cristo mismo pide y ha rogado por que su fe no falle. ¿Vale? Importantísimo. Repito, para los hermanitos, los protestantos, porque hay que ser protestonto para leer y aún así rechazar, ¿vale? Es muy claro. Si Cristo mismo lo está diciendo y usted está en contra, el problema no es conmigo, el problema es con Cristo, ¿vale? Ahora, ¿qué nos dice Juan en referencia a este rol de liderazgo singular que tiene Pedro por encima de los demás? En el capítulo 21 de Juan, leemos lo siguiente. Capítulo 21 de Juan, del Evangelio de Juan, versículo 15. Dice, después de haber comido,
dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Y él le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice Jesús: apacienta a mis corderos. Ahora, ¿con quién está hablando Jesús? ¿Con todos los apóstoles o solo con Pedro? ¿Vale? Solo con Pedro. Le dice: apacienta a mis corderos. Vuelve por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Y le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta a mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. ¿Vale? Porque ellos sabían que Jesús es omnisciente, lo sabe todo, es Dios. Tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Entonces, ¿por qué Cristo enfatiza que es Pedro el responsable de guiar a las ovejas, de guiar a los corderos, de guiar al ganado, de guiar a la iglesia? ¿Por qué no le dice eso? O sea, al resto de los apóstoles, que además estarán ahí presentes. ¿Vale? Los protestantes están acá para molestar, ellos escuchan a su pastor mentiroso. Sí, bueno, a mí me gustaría, mira, vamos a hacer una cosa, los protestantes que están aquí. Imagínense, cierren los ojos, imagínense que yo soy su pastor y todo lo que yo digo es palabra de Dios, porque ustedes sus pastores los idolatran, ¿no? Entonces, como todo lo que dice el pastor es palabra de Dios, cierren los ojos, imagínense que es el pastor hablando y escuchan, a ver si así realmente escuchan y no simplemente oyen para rebatir, refutar y discutir y pelear. ¿Vale? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. A lo mejor tengo que entrar en el papel de pastor y gritar y hacer un show, no lo sé. A mí me gusta más hablar calmado. Eso sí, paguen el diezmo, ¿eh? Ok. Entonces, en Juan 21, 15 al 17 nos dice: apacienta mis corderos, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. O sea, ese énfasis en Pedro 3 veces diciéndole, claro, aquí también hace una referencia a las 3 veces que Pedro negó a Cristo. Pero no es el único significado que tiene esto. ¿Vale? Aquí Jesús le da a Pedro el rol de pastor universal, pastor de la iglesia, el supremo pastor, ¿vale? Obviamente, por debajo de Cristo, eso es un obvio, ¿vale? Pero como a ustedes les gusta ser literales cuando les conviene y cuando no, ¿vale? Entonces, sean honestos y sinceros. Ahora, cuando dice ovejas y dice corderos, esa distinción es importante, ¿vale? Porque al diferenciar las ovejas y los corderos, está diferenciando a los apóstoles y a los discípulos, al resto de los discípulos. O sea, está incluyéndolos ahí a todos, a los seguidores de Cristo en general y a los apóstoles, que tienen como un papel más importante en cuanto a su evangelización, ¿vale? Entonces, claro, fíjate cómo él está incluyendo el abanico total de la iglesia y dándole a Pedro esa autoridad y esa responsabilidad de guiar, apacentar a los corderos, a las ovejas, al ganado, al rebaño entero. ¿Vale? Ahora, vámonos a Hechos y vamos a ver cómo Pedro ejerce esta autoridad distinta del resto de los apóstoles. Vámonos al libro de Hechos de los Apóstoles, donde vemos los primeros años de la iglesia. Y nos vamos al capítulo 1, versículo 15. Del 15 al 20. Al 20, sí, por ahí. Vale. Hechos capítulo 1, versículo 15. Dice: uno de aquellos días, Pedro
Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era unos 120. Y les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús. Porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este pues compró un campo con el precio de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de forma que el campo se llamó en su lengua Aqueldamá, es decir, campo de sangre. Conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, que conoces los corazones, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse donde le correspondía. Fíjate cómo es Pedro el que se para en medio y el que dice: vale, ahora tenemos que escoger a quién va a sustituir a Judas para cumplir la promesa del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, él decide, se para en medio, todo el mundo hace silencio, lo escucha, y por moción y movimiento de Pedro es que la iglesia se mueve a elegir, ahora sí, en conjunto, pero con el liderazgo de Pedro, al que va a sustituir. Y entonces es cuando eligen a Matías. ¿Vale? Entonces aquí vemos cómo Pedro está ejercitando esta autoridad que le da Cristo. No es una autoridad suya. ¿Ok? Entonces aquí está... bueno, y aparte de eso, también vemos un ejemplo vivo de lo que es la sucesión apostólica. ¿Vale? Cómo hay una sucesión del puesto que quedó vacante por la traición, la deserción, porque Judas desertó, queda vacante ese puesto, ese apostolado, y por sucesión, colegiada por los apóstoles, liderados por Pedro, entonces escogen a quién va a suplantar el puesto de Judas. ¿Vale? Algo así parecido como un cónclave. ¿Vale? Entonces aquí nos queda clarísimo. Pero no, hay más. Vamos a ver el siguiente capítulo de Hechos, Hechos número 2. ¿Qué es lo que ocurre en Pentecostés? Nos vamos al capítulo 14. Por ahí, 14. ¿Vale? Bueno, esto es cuando bajan en Pentecostés, cuando están hablando los apóstoles en las distintas lenguas nativas, porque eso es lo que es hablar en lenguas, ¿vale? Está hablando en lenguas distintas, es decir, distintos idiomas. Están hablando en sirio, en mesopotamio, en Egipto, en griego, en latín. Esos son lenguas, las distintas lenguas. Ese es el don de lenguas. Entonces, cuando en Pentecostés los apóstoles están hablando en lenguas, ¿quién es el primero en predicar el evangelio? Nos lo dice claro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Dice: entonces Pedro, presentándose con los 11, aquí todavía no estaba escogido Matías. No, claro, sí, los 11 aparte de Pedro. Dice: levantó su voz y dijo: judíos y habitantes de toda Jerusalén, que os quede esto claro y presten atención a mis palabras. No están estos borrachos como ustedes suponen, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo, en fin. O sea, es Pedro el que toma la palabra, la tutela, y cuando ve que el milagro está sucediendo, que en Pentecostés baja el Espíritu Santo,
les da el don de lenguas para hablar y que le entiendan todas las personas. Y respecto de su distinto idioma y procedencia. Entonces él toma la tutela y como líder, como primero entre pares, como el papa de la iglesia, lidera esa primera evangelización en Pentecostés. Otro ejemplo más de Pedro teniendo esa primacía. ¿Vale? Entonces, si leemos todo el libro de Hechos, a lo largo entero del libro de Hechos, vamos a ver a Pedro ejercitando una primacía y teniendo una autoridad que respetan el resto de los apóstoles. Y cada vez que Pedro habla con autoridad, los demás escuchan y obedecen. ¿Vale? Les encanta a los protestantes traer mucho la ocasión en la que Pablo reprende a Pedro por hipócrita, ¿vale? Y ahora es donde viene el tema. Nada de eso desmiente, o sea, una cosa no desmiente a la otra, ¿vale? Todos y cada uno de los apóstoles fueron en un momento u otro pecadores. Y como el mismo Cristo nos lo dijo, siempre tentados y acechados por el demonio. O sea, todo el tiempo, permanentemente, acechados por el demonio. Pedro, en afán de no espantar a los judíos que estaban ahí, estaba intentando, digamos, ser mano izquierda con ellos, para no espantarlos, para no hacerlos huir, pero al hacer eso estaba siendo hipócrita y no cumpliendo en totalidad lo que tenía que hacer, que era firmemente, ¿vale?, predicar el evangelio, duélale a quien le duela, árdale a quien le arda, o sea, tal cual. Y en eso, pues Pedro reprende a Pedro, Pablo reprende a Pedro. Ahora, eso significa que Pedro perdió la autoridad que le dio Cristo, o que perdió, no, para nada. Lo que nos está dejando claro es que Pedro no deja de ser un hombre, no deja de ser humano, y que el único infalible es Cristo porque es Dios. ¿Vale? Más nada. Una cosa no quita la otra. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el contexto en el cual Pablo reprende a Pedro? Es un contexto que no es ministerial. En ese momento Pedro no estaba diciendo un dogma ni enseñando. No, simplemente en su actuar para con los judíos estaba siendo hipócrita y Pablo lo reprende muy bien y correctamente hecho. Por eso es cuando hay que tener cuidado. El tema de lo que es la infalibilidad papal va específicamente aunado al ministerio, al ejercicio ministerial del Papa o de Pedro, del sucesor de Pedro, en cuanto a asuntos de fe y de dogma. No en su día a día cotidiano. ¿Vale? O sea, la infalibilidad papal no dice que el Papa no se puede equivocar nunca. No. Sino en ciertas condiciones muy específicas. ¿Vale? Cuando el Papa habla en ciertas condiciones, en cierto contexto y en ciertos temas específicos para instaurar dogmas de fe para toda la iglesia, entonces ahí sí creemos que por intercesión del Espíritu Santo el Papa es infalible, no puede equivocarse. Pero no por su propio mérito, sino porque el Espíritu Santo lo acompaña por intercesión de Cristo. Como le dice, rogaré por ti para que tu fe no falle. Y entonces, en ese sentido, el Papa no puede equivocarse. Pero en esos momentos específicos. ¿Vale? Porque decir que el Papa se puede equivocar es decir que Dios se puede equivocar, porque es Dios a través del Papa. Igual que a través de la Iglesia. ¿Vale? Ahora, vamos a leer Hechos capítulo 5, que también está interesante el ejercicio de lo que es esa autoridad. En Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, nos narra este hecho. Dice: un hombre llamado Ananías
De acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer. La otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Es que mientras lo tenías no era tuyo, y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? Nos has mentido, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense cómo aquí Pedro deja claro que el Espíritu Santo es Dios, para los unicitarios que están ahí en los comentarios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes y le amortajaron y le llevaron a enterrar. O sea, miren cómo el juicio moral de Pedro hizo caer sobre Ananías un castigo divino. O sea, Dios lo reventó en ese mismo momento. Por palabra de Pedro. O sea, a través de la palabra de Pedro, que dejó expuesto eso, entonces Dios castigó a la vista de todos a Ananías. Un juicio moral que llevó a cabo Pedro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas. Chicos, les recuerdo, tapa la pantalla, ¿vale? Compartir. Compartir, que llegue a la mayor cantidad de gente, ¿vale? Y los que tengan dudas o quieran hablar del tema, pueden pedir subir, ¿vale? Voy a subirlos ahora en un momento. Entonces, fíjense cómo Pedro ejerce juicio moral. Pedro tiene una autoridad, se levanta, habla, resuelve situaciones. Cuando hay una disputa, él se levanta, la resuelve, y los demás la callan, lo escuchan y obedecen. O sea, hay una autoridad palpable que no se repite en el resto de los apóstoles. Debatiblemente con Pablo. Pero es que ni siquiera Pablo llega al nivel de Pedro en ese sentido. ¿Vale? Ahora, ya que nos queda claro todo lo que es la figura del Papa como sucesor de Pedro, entonces cuando hablamos de sucesor, es importante entonces ahora el tema de lo que es la sucesión apostólica, esa transferencia de autoridad que viene desde los apóstoles hasta el día de hoy en la figura de los obispos. ¿Vale? En Hechos también vemos cómo se transfiere ese apostolado. En Hechos 1 del 20 al 26, y en referencia al Salmo 109, recuerden que es lo que leímos antes, Pedro dirige la asamblea a los apóstoles y deciden, por la dirección de Pedro, que el cargo que Judas desertó tiene que ser ahora ocupado por otro, y escogen a quién lo ocupa, ¿vale? Y por imposición de manos, entonces transfieren ese apostolado a otro distinto. Lo de la imposición de manos lo sabemos también porque a lo largo de leer Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo, también podemos ver cómo esa transmisión, esa sucesión se realiza. Si leemos las cartas de Timoteo, particularmente, vemos lo siguiente. En 2 Timoteo 2, versículo 2, le habla Pablo a Timoteo y le dice: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, confíalo tú a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. ¿Vale? Entonces, hay una transmisión de enseñanza y así como de enseñanza de autoridad. Pablo transmite a Timoteo, Timoteo a otros y esos otros a otros más. Y en 1 Timoteo 4, versículo 14 nos dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue conferido por medio de una intervención profética con la imposición de manos del colegio de presbíteros. Es decir, los presbíteros reunidos imponen manos sobre aquel que va a suceder esa autoridad. ¿Vale? O sea, aquí nos deja claro ya Pablo cómo es que se transmite esa autoridad. A través de que se reúnen los ancianos, los presbíteros, los que tienen esa autoridad, y en conjunto deciden transferir esa autoridad a otro más.
¿vale? Si leemos las cartas y leemos Hechos, vemos cómo eso se hizo necesario por cuanto la iglesia crecía. Y mientras más fieles había en la iglesia, los apóstoles solos no podían. O sea, necesitaban transferir, suceder esa autoridad. Y entonces cuando, a través de la sucesión apostólica y la imposición de manos, forman a otros obispos, a otros presbíteros, a otros sacerdotes ancianos, ¿vale? Ahora, esta imposición de manos es importante, requiere una cierta cautela. Si leemos 1 Timoteo 5:22, Pablo le hace una advertencia a Timoteo, le dice: no impongas a nadie las manos a la ligera, es decir, no, tómatelo en serio, porque estás transmitiendo una autoridad que es dada por Cristo, no por ti. Entonces no te lo tomes a la ligera, tienes que tener certeza de la persona a la que le estás dando esa sucesión, pues sea fiel a las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. ¿Vale? Vale, Joseph, eres judío, te felicito, hermano. Un segundo, por favor. ¿Vale? Supernova, lee el contexto de eso de imponer las manos. Sí, ya lo leí, es la transmisión de la autoridad. Ya lo leí, tranquilo, ¿vale? No quiero que te muteen. Si spameas te van a mutear y no vas a poder hablar. ¿Prefieres no poder hablar? Tú sabrás, ¿vale? Ah, ya lo silenciaron. Oye, pero... tienen ese gatillo fácil. Aquí los moderadores aquí no comen cuento, ¿vale? No anden spameando, que no sirve de nada. Ahora. Si quieren más contexto, aquí nos dice en Tito, ¿vale? En Tito podemos leer algo relacionado. Nos dice en capítulo 1 de Tito, versículo 5. Dice: el motivo de haberte dejado en Creta fue que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como te ordené. O sea, la orden era que terminaran de organizar esa iglesia en Creta y que para que funcionara correctamente dicha iglesia, pues entonces ordenaran a presbíteros en cada ciudad para que pudieran llevar a cabo los sacramentos, practicar la Eucaristía, confesar, confirmar, bautizar, en ausencia de los apóstoles, que no son omnipresentes, no pueden estar en todos lados al mismo tiempo. ¿Vale? En Hechos 14:23 nos habla de cómo se designan presbíteros en cada iglesia. Presbíteros, ayudantes de los obispos. ¿Vale? En 1 de Pedro, Pedro mismo reconoce esta estructura de la iglesia. ¿Vale? Y él mismo se identifica como uno de estos presbíteros. Ahora, estos presbíteros, obispos, ayudantes de los obispos, sucesores de los apóstoles, tienen una autoridad dentro de la iglesia para con el resto de los fieles. Es una autoridad a la cual nosotros tenemos que obedecer. ¿Vale? Hebreos 13, versículo 17, dice: obedezcan a vuestros pastores y sométanse a ellos. Vea, este versículo sí lo escuchan los protestantes. Obedezcan a vuestros pastores y sométanse a ellos, pues velan por ustedes como quienes han de rendir cuentas. Es decir, sí, los apóstoles, obispos, presbíteros, diáconos, sí, tienen autoridad y tú los tienes que escuchar y obedecer lo que te dicen, porque lo que dicen, porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad por promesa de Cristo, por promesa de Dios. Entonces, por tanto y en cuanto la iglesia es cuerpo de Cristo, columna y fundamento de la verdad, pues nosotros tenemos que obedecer el cuerpo jerárquico de esa iglesia. Ahora, aquí dice: ellos velan por ustedes como quienes han de rendir cuentas. Es decir, ustedes obedézcanlos porque a ellos les conviene velar por ustedes, porque rendirán cuentas. Es decir, aquel que es un presbítero, aquel que es un obispo, un sucesor de los apóstoles, tendrá que rendir cuentas por esa responsabilidad. ¿Vale? Cuando un sacerdote, un obispo, lo que sea, abandona el camino, hace cosas malas, llámese lo que sea, ¿vale? Da igual. Desvía a las ovejas.
no las guía, no las pastorea, no es un buen pastor, sino un mal pastor, él rendirá cuentas más que tú, ¿vale? Como lo dice la palabra muy claramente, Andrés Guinaga, revuelto creo que estás tú, yo estoy leyendo muy clarito, ¿vale? Si te cuesta a lo mejor entender las cosas, agarra un lápiz y un cuaderno, vas anotando los versículos y luego tú los vas leyendo. A lo mejor eres de lento entendimiento, está bien, tómatelo con calma, con paciencia. No es tan revuelto, créeme, solo hay que leerlo con el corazón y la mente abierta. Si todo lo pasamos a través del filtro de nuestra preconcepción o de lo que nos dice nuestro pastor, pues ya es muy difícil que entendamos nada. Entonces, claro, entendible que te parezca revuelto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya nos queda claro esto, una cantidad de versos donde se ve, pues que Pedro, por autoridad de Cristo, es el primero entre iguales, el primer inter pares, tiene una autoridad, tiene las llaves del reino de los cielos, ata y desata, y nadie puede desatar ni atar, tal como dice y fue profetizado en Isaías 22. Al tener las llaves, al tener esta autoridad, nosotros estamos llamados a obedecerlos, en tanto y en cuanto ellos rendirán cuentas por nuestro pastoreo, ¿vale? Y esa autoridad se transfiere a través de imposición de manos, como nos lo deja claro San Pablo en sus cartas a Timoteo, en Hebreos, en Hechos y demás, ¿vale? Esta es la clave por la cual nosotros sabemos que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera, ¿vale? Porque es la única iglesia que desde Pedro y los apóstoles mantiene esa autoridad a través de sucesión apostólica verificable desde Pedro y los apóstoles hasta León XIV y los obispos. Ninguna iglesia, ninguna, puede decir lo mismo. De hecho, la iglesia protestante más antigua es de 1517. Incluso un poco después, porque técnicamente no se fundó ese mismo año. Pero en 1517, con la reforma protestante de Martín Lucifer, ya tienes 1500 años de diferencia entre que Cristo dijo que fundó su iglesia y cuando de repente apareció Martín Lutero con doctrinas nuevas que nadie nunca había creído ni escuchado. Gracias. Gracias. Y bueno, ya si nos vamos más adelante, pues ni hablar, ¿no? Ni hablar. Por cierto, está abierto el foro. El que quiera subir, suba para hablar del tema. Si hay alguna pregunta, adelante. Hoy puede subir el que quiera, ¿vale? Católico o no católico, me da igual. Saludos, disculpe, ¿sigue usted los mandamientos? Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, parresía? ¿Cómo estás? Tenemos papa. Habemos papas, sí, señor. Habemos papa. Alegre y contento, feliz. Claro, claro. No hay de otra. Habrá que ver. El nombre León da buena expectativa. Esperemos que digamos, llene esas expectativas. No hay de otra. Manuel, tú, no sé si tú que estás pidiendo subir. Tú eres musulmán, ¿no? Que siento que no me vas a hablar del tema. Pues sí, ocupación. León XIV es el papa número 267 desde Pedro. Sí. Pedro siendo el primero, León XIV el 267. Hay 265 papas entre Pedro y León XIV. Y tenemos constancia de todos y cada uno de ellos.
Ahora, ¿cuál es la cadena de sucesión que hay desde el pastor Pacheco a Pedro? Pues vete a saber. Buenas. Buenas. Hola. ¿Aló? Sí, tienes mucho eco, hermano. O sí tiene mucho eco, es por el que voy manejando. Pero sí está muy contento por el nuevo Papa. Wow. Pero, ¿puedes hablar? ¿No será mejor que te estaciones? No te pongas en Déjame riesgo. quitarle Bluetooth para poder. No lo digo por eso, lo digo por ti, porque estás conversando. A ver, ¿así me oyes más bien? Bueno, supongo. Que no lo digo por eso, lo digo porque estás manejando, que no vaya a haber un accidente. Presta Oh, atención. no, el teléfono lo llevo en el Vale. porte de enfrente. ¿Tú eres católico? Sí, claro, 100% católico, claro. Qué bueno, también. ¿Hay alguna pregunta, hermanito, con que te pueda ayudar? Bueno, más que nada, no, una pregunta, pero la verdad que estoy muy, muy contento por la nueva, el nuevo Papa, que es de nada, eh, que un poco de la latino, ¿no? Creo que sí, no sé. Juan, ¿tú sabes? Es nacido en Estados Unidos, en Chicago. Se nacionalizó peruano al estar cuando le nombraron obispo de la diócesis de Chiclayo, que está en el Perú. Es de ascendencia por parte materna español. Y por parte del padre tiene raíces francesas también. La verdad es que es un totum revolutum, ¿eh? Sí, es como un cosmopolita. Sí. Pero sí, pero es norteamericano de nacimiento, de Chicago. ¿Alguna otra cosa, Pedro? Veo que estás muy... Presta atención mejor. Bueno, mejor que preste atención a la carretera. Buenas, Cristian. Cristian Alejandro. Sí, solo decir que eres un pobre imbécil. No sé por qué creo que me iba a decir los nombres de su madre. Sí, te lo iba a decir. Me iba a decir los títulos de su padre y de su madre. Sí, completos y todo. Es que eso aquí no nos interesa saber Los títulos de su padre. Como tu madre es conocida en todos los barrios de Afganistán por hacer shia, muta con los shia. Eso compártelo en otro lado. Aquí no. No nos interesa saber cómo tu madre es la más famosa en todos los burdeles y los bares de Medio Oriente. Los que no saben es que soy más rápido, el más rápido del oeste. Hola, Rocío. Hola, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal? Dios te bendiga. ¿Qué tal? Saludos desde Lima, Perú. Aquí enterándonos de todo lo que es el nuevo Papa, su nacionalización. Es verdad que nos sentimos contentos, alegres, porque O sea, es un católica también, hermano. Papa, por supuesto, un Papa del pueblo, que ha caminado día a día con los pueblos vulnerables, se ha involucrado con la gente, con los campesinos, con la gente de a pie. Quiere al Perú, por eso se nacionalizó. Conoce mucho, ¿no?, la idiosincrasia de cómo pensamos los latinos. Hispanos. Por Hispanos, supuesto, hispanos. ¿no? Y claro, los países hispanohablantes, ¿no? Eso. Y por Pero bueno, eso más allá es muy bonito eso obviamente tiene mucho vínculo con Perú, pero aquí va más allá de Perú y de Estados Unidos.
Obviamente, tema. obviamente, porque con lo que he estado leyendo un poco más de él es porque el Papa Francisco al inicio también ha tenido, él ha estado yendo a muchos países, o sea, no conoce solamente la realidad del Perú, sino la No, realidad de claro. muchos países, y por eso el Papa Francisco le dio un cargo para que pueda dar su visto por algunos designios de lo que es los cardenales, ¿no? Entonces, el visto de él ha sido muy importante para designar nuevos cardenales. La misión que tiene él es bárbara, pues, ¿no? Por el antecedente de Papa Francisco con el tema del cambio climático, las encíclicas que ha dejado sobre el Laudato Si, este, Yo creo que los, ahora hace falta que mucha firmeza. Yo espero, habrá que ver sí, el cómo va. carácter Porque de hace falta firmeza. mucha firmeza, porque el Papa Francisco tuvo muchísimas cosas buenas. Es más la mala prensa que tuvo que otra cosa. Pero Sí, también es verdad que el Papa Francisco era muy, digamos, trataba de complacer mucho cuando hace falta más, creo yo, más firmeza en la iglesia ahora mismo, en no, este momento. mira, es que tiene que ver la iglesia firmeza, sí, nadie, ningún papa lo hizo, o sea, el primero que ha marcado la historia en cambiar varias cosas en la iglesia ha sido el Papa Francisco, y sí, definitivamente se necesita carácter, porque Pero ¿qué cosas empezando cambió el Papa Francisco? a la Rocío. curia, por ejemplo, acá en el Perú disolvió el sodalicio, un segmento que había cometido graves cosas que no puedo pronunciar por el No, pero aire, yo pero que digo, son reales. cuando digo cambio, Separó me a refiero seres, a nivel doctrinal, ministerial. No ha cambiado nada, no cambió pero nada. mira, escúchame, para cambiar la doctrina no solamente pasa de 5 o 10 años, o sea, eso es cambiarlo, Pero, pero pero es que de la iglesia no la debe mañana. cambiar su doctrina, Habían ¿sabes, pasos no? de cambio en todo lo que es lo que somos creyentes. Sí. Básicamente yo te hablo desde lo que yo he visto de acá en Ujú. el Perú sobre la disolución del sodalicio que cometió actos graves hacia otros seres humanos, incluso temas de corrupción. También un nombrado cardenal que se llama Cipriani, que también bueno, habrá hecho cosas buenas, pero con su otra mano borró las cosas buenas. Entonces, ese precedente no lo ha hecho ningún otro ¿El líder. cardenal Cipriani está condenado? Pregunto. ¿Está condenado? ¿Tiene Lo sentencia han, se- firme? lo Pregunto, de- ¿tiene sentencia firme? ¿Me terminas de escuchar? Sí, sí. La respuesta es Sí, fácil. es que no, es que eso es un proceso, no creo que sea sentencia firme, eso ya está en manos de las autoridades, no es que yo lo designa o creo que el primer paso ya se dio, lo han separado para que pueda proseguir para que pueda seguir el proceso judicial, que ya no es alcance del Vaticano, o sea, ya alcance de cada país, las normas de cada país, se Correcto. basa a eso. Ya, a ese cambio me refiero yo. Pero es Ningún que otro eso líder lo ahí ha hecho. ahí no hay ningún cambio, eso siempre ha sido así. Lo que pasa es que la iglesia es No, prudente en esos procesos. no había. Dime cuántos actos de corrupción se han encubierto en varios papados. Cuando los ha Ya, y habido. recién empezaron, como por decirlo, a saltar el chupo cuando entra Benedicto XIX y empiezan a acusar cosas ¿Cuál que es él ese? estaba investigando. Ese Creo que, todavía no ha no sé habido. si ustedes han visto los documentales que hay sobre Benedicto y Ya sobre el va, Papa Francisco. Rocío, cálmate un momentito. Cuando ha habido algún escándalo, alguna cosa, la iglesia primero que todo lo verifica. Y segundo, si lo verifica y se da cuenta de que sí es, en efecto, hay algún escándalo, algo que tratar, la iglesia lo deja a disposición de las autoridades. Siempre. No, solamente los han cambiado de ciudad. No, Y Rocío. creo que si quieren, sí, sí, hay documentos y Más. es Muéstrame el más, documento, por favor. hay Muéstrame documentales, uno de esos documentos. hay documentales Ah, si quieres le puedes, documentales, no documentos. sí, documentales ¿Documentales de quién? Que el mismo Ajá. Papa Francisco lo ¿Quién ha, hace lo ha esos documentales? autorizado. Obvio, sí, sí, te lo paso en interno, pero el Papa No, Francisco lo ha permitido. estás haciendo referencia a Permitido que veas documentales. que ese Me podrás documental decir que, uno. así como tú dices, ¿no? Él manda a investigar y a ver, ha No es hechos él, es la comprobados iglesia en general, siempre es ha sido que así. sí es, ¿cómo dices? Que no es él, en general la iglesia siempre ha sido así, siempre. No, Ah, no, no.
Vale, Me pues. estás compa... A ver, espera un momento, un momento. Es que ya me estoy empezando a No, molestar. Se me están empezando a calentar los cascos. no siempre ha sido así. Yo estoy hablando desde lo que yo he visto en el Ah, lo Perú. que tú has visto que Ya, es nada, pero bueno. o sea, bueno, O no he sea que visto nada, ¿no? basado en tu Yo, perspectiva singular y tu entendimiento de los hechos que crees haber visto y percibido, tú llegas a una conclusión magna de toda la iglesia, ¿no? Esa es básicamente tu intervención. o sea, piensas que Mira, mi percepción es mira, obtusa solamente por haberla visto mira, una sola vez. estás Esos intentando son insinuar... criterios, pero Un momento, depende, de acuerdo a he lo que estado ustedes no han escuchando... visto, He, o supuestamente dicen que sí lo han hecho, yo no he visto que lo hayan he estado publicado. escuchando pacientemente, ahora me vas a escuchar a mí. Estás insinuando que el Papa San Juan Pablo II no hizo nada, estás insinuando que el Papa Benedicto XVI no hizo nada y estás diciendo que el Papa Francisco es el que lo hizo todo en cuestiones de investigaciones sobre corrupción y sobre... ¿cómo decirlo para que no nos banen esto? PDFs. Lamento decirte que el Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal Joseph Ratzinger, investigó todo lo que tenía el fundador de todo lo que hacía el fundador de la Legión de los Legionarios de Cristo y lo puso en bandeja a los sistemas judiciales. Bueno, lo puso en bandeja porque él se dedicó personalmente a investigar todo eso. Cuando el Papa Benedicto XVI, o sea, Joseph Ratzinger, como Papa Benedicto XVI, es el que inició todas las investigaciones y todos los procesos cómo se tenían que empezar todo el tema de PDFs y corrupciones. El Papa Francisco simplemente ha continuado con ese trabajo y lo ha llevado a su máxima expresión con decretos y con motus propios, pero simplemente porque esto es una continuidad. Vamos a ver, lo que tenemos que tener claro que no es un papa mejor que el otro. Es que esto es una cosa que a mí no me gusta nada porque es que esto no es... Estamos faltando a la comunión eclesial. Simplemente un papa inicia un camino en el momento en el que estamos, el otro sigue. Porque, oiga, es que no son eternos los papas. Entonces el otro continúa con esa labor y porque ya está marcada la línea. Pero no empecemos a decir, no, es que el Papa Francisco, no seamos papólatras, hermanos. Ya. Por el amor de Dios. No, y nada más por hacer una pequeña acotación para corregir la perspectiva muy cerrada de la hermana. Desde nada más, no me voy a ir Lo muy que pasa atrás es que porque... ustedes no terminan de escucharme y de frente juzgan, entonces no se puede conversar, porque yo estoy... A ver, Sí. Benedicto, no nos vamos a ir tan atrás, desde el siglo XX, principio del siglo XX, los últimos 10 papas, mira cómo han luchado contra casos en general, ¿no? Benedicto XV, por ejemplo, que fue el pontífice durante parte de lo que fue la Primera Guerra Mundial, pues él abiertamente denunció la guerra como una carnicería inútil, como lo era. Pero encima expuso y luchó contra la corrupción de la propaganda fide y reformó la estructura misional a favor de evitar ese tipo de abusos. Luego tenemos a Pío XI, ¿vale? Que expuso corrupción en lo que era la Acción Católica Italiana y intervino y se mojó las manos para ir en contra de eso. Pío XII, ni hablar de Pío XII. San Juan XXIII también, en lo que era la curia romana. Cuando encontró un caso de corrupción, lo expuso y los expulsó a muchos de los miembros. O sea, la cantidad, los papas, uno tras otro, cuando consiguen algo que medio huele mal, lo sacan de una vez. Es que eso es así. Lo investigan, lo exponen y lo ponen a disposición de la autoridad competente si es necesario. Ya está. O sea, a veces pecamos por ignorantes. Hay que tener cuidado de lo que uno dice, de lo que uno manifiesta, expone, porque
Y más aún si uno está siendo tan irresponsable de culpar a una institución que por 2000 años no ha sido más que garante del beneficio de la humanidad. O sea, bueno, ¿Cómo están? Buenas tardes. buenas tardes. A ¿qué veces tal? también se peca por soberbio. ¿Está bien? Eso es como la hermana anterior. Ah, bueno, listo. No, ustedes también son soberbios. Díganme con Bueno. quién estoy hablando, con gente del Opus Dei, ¿Qué me los vas ortodoxos, ¿con quién estoy hablando? qué ¿Con quién estoy hablando? verdad estoy milagrosa me vas a hablando? decir, Juan? No, Si ¿con quién si estoy sigues hablando? con esa, si sigues Quiero con saber esa si- actitud, hablarás solo. Bueno, ¿Te calmas un poquito? Ustedes díganme si son ustedes del Opus Dei Mira, o son ¿te ortodoxos. calmas? ¿Qué son? ¿Te calmas un poquito? ¿Última oportunidad o no? A ver, dale, a ver, contame. Vale. Porque No, quisiera que cuéntame me tú. cuentes, quisiera que vos me cuentes cuántos casos tenés registrados de otros papas que hayan actuado de la misma forma que actuó Francisco. Dale, quiero te voy a escuchar. Ya, Te voy a escuchar, ¿eh? Creo Pero un gritas segundo. tanto que no escuchas, Sí. porque justo acabo de nombrar 3 casos, pero puedo seguir, porque está Pablo. Pero ¿qué Es que tiene vos que me ver? nombraste un solo caso de un papa. Juan, Me que nombraste encima para otro colmo. caso de otro Juan, papa. Y me nombraste Juan, otro caso de otro papa. Juan, Dale, te cuento. Juan. Dale, te escucho, dale. te pregunto, ¿y si yo fuera del Opus Dei, qué importaría? Tiene mucho que ver porque Francisco y ahora este nuevo papa, ustedes, ¿Quiénes son son- ustedes? ¿Ustedes y quién? no sé, y calculo que me está diciendo que sos del Opus Dei. No. No. Ah, Sí, bueno, está, Y si por eso fuera, digo. te ¿Y pregunto. si fuéramos te- qué? ¿Y si si fuera fuéramos- del bueno, Opus Dei, qué? por eso te digo. ¿Qué? ¿Y si Por eso fuéramos te digo. qué? Bueno, sacate la careta y decime qué sos. ¿Qué sos del Opus Dei? Pero qué careta, una Pero pregunta. ¿y si No, fuera dale. del Opus Dei, qué? Bueno, vos Si no es me una... preguntas. ¿Tienes una, No, una foto? decime sí o no. ¿Tienes ahí una foto No, si de, fuera de no. Maradona? Vos decime de sí o no. casualidad? De Maradona y Bocini. Maradona y Bocini. ¿Los Me conocés? parece que tú sigues mucho el ejemplo de Maradona, ¿no? ¿Los conocés? No. Porque No ese juzgues, ímpetu- ¿viste? ¿Te diste cuenta que sos un soberbio? Te estás juzgando. a Pero la si persona. acabas de juzgarme a mí, pero es que esto es increíble. Viene aquí a decirme que si somos del Opus Dei, pero yo pregunto, es que yo es increíble. ¿Qué tiene que ver? Y si fuera del Opus Dei, además yo amo a San José María Escrivá de Balaguer, lo amo. Ese santo para mí es un santazo. Pero ¿y qué tiene que ver? Si yo fuera del Opus Dei, pero si es una asociación, una asociación, me da igual, de la iglesia más, ¿qué más da? ¿Qué tiene que ver? Una orden de formación. Sí, ¿qué tiene que ver? Además, el Opus Dei, la cantidad de cosas que ha aportado a la humanidad en cuanto a educación y demás es muchísimo. Se le debe mucho al Opus Dei. Mucho, Sí, una sociedad secreta mafiosa del Opus Dei que poco Oye, conocen. Pues que tan poco secreta, conocen el tan Opus secreta Dei. no es. Tan secreta no es porque hasta los cocainómenos lo conocen. O sea que no tan secreta no es. O sea, es que me parece increíble. O sea, pues no, mire, señor, yo no soy del Opus Dei. Tengo un cariño especial al Opus Dei, pero yo no soy del Opus Dei. Me gustaría, me encanta su forma de vivir, porque se santifican en lo ordinario, en el trabajo, en el taller, en la escuela, se santifican a través de lo ordinario. Me encanta. ¿Pero qué conocen ustedes? El Orat el Labora es del Opus Dei, ¿verdad? No. 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 ¿De dónde es que es eso? Eso es franciscano. Franciscano. O benedictino franciscano, no sé, por ahí. Es de una orden No, sí. religiosa. No tiene, Creo no tiene que que sí. ver con el Opus Dei. No, yo sé, pero estaba pensando me vino solamente. No. Omar. La máxima del Opus Dei, es santificarse en lo ordinario. O sea, en la escuela, en el trabajo, en el taller. Eso Además, es. lo dice de una manera preciosa San José María Escrivá de Balaguer. Tengo un vídeo por ahí que lo dice así. Buscar la santidad en lo ordinario, en lo cotidiano, en el día a día. Ojo, es que de verdad. En fin. Sí. Hay gente que aquí, si hay algo que unifica a los protestantes, es el odio a la Iglesia Católica. Eso es la única cosa en la que todos se pueden poner universalmente de acuerdo. En eso se puede decir que son católicos, porque todos católicamente odian a la Iglesia Católica. A ver, he vuelto. Dice aquí, también se hacen autotorturas. Eso no se te olvida. No sé quién... Si lo dices por el Opus Dei no lo...
es algo que no es de su carisma, la autoflagelación, los La cilicios, todo penitencia eso. física. No es propio del Opus Dei. ¿Ves? No conocen el Opus Dei. No, es que sí, si solo van por lo que hoy oyen de a lo mejor medios de comunicación anticatólicos o del pastorucho que les dice cualquier cosa, bueno, tienes casos así, ¿no? Como este tipo de gente. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, Venga, bueno, ganas dinero a causa del TikTok. uy, No sé qué ha dicho. No le entendí nada. tómese un café, una ducha fría y a dormir. Que no, he vuelto, que eso no es propio del carisma del Opus Dei. Que no y que no. Pero Omar, bueno. Omar, súbete y vamos a hablar, si quieres hablar de Inquisición, súbete y vamos a hablar de la Inquisición. De la Me encanta, Inquisición además es un luterana. tema. Me encanta ese tema. Vamos a hablar de la Inquisición luterana, vamos a hablar de la Inquisición calvinista contra los anabaptistas, es decir, como ustedes mismos se desvivían, se torturaban y todo. Podemos hablar de la Inquisición anglicana hacia los católicos. Si quieres, podemos hablar de todas esas inquisiciones. Y luego te puedo hablar de la Santa Inquisición Católica, que no es más que un tribunal santo, que gracias a ese tribunal tenemos muchos de los fundamentos de derecho procesal penal hoy en día vigentes. Y lo que conoces como un Estado de Derecho y un debido proceso jurídico, se lo debes en gran parte a la Inquisición Católica. Entonces, si quieres hablar de eso, súbete y lo hablamos, con todo gusto. Sí, yo quiero hablar Yo creo que fue que no una... fue tan santo como tú dices, ¿eh? ¿Cómo? Yo quiero hablar de la Inquisición Católica, que no fue tan Venga. sagrada y santa como tú dices. Porque han Venga, quemado... explíquenos en qué parte no fue así. ¿En qué parte? Han quemado judíos por judizar. ¿Dónde? Mentira, Eso no es falso, mentira. falso. No, pero ya va, Juan. Parte. No me grites. No me grites, No, no me grites. vamos por partes. Vamos por partes. Raúl, un segundo, please. Un segundo. No podían. Primero que la Inquisición no ejecutaba. Solamente hacía sentencias. ¿Me escucha? Por favor. Escúchame un momento, hermano. Apenas dije una palabra, vos me interrumpiste. Pero es que te tengo que corregir. Lamentablemente te tengo que corregir. A ver, Juan. Ahora no me falta que me digas hereje por haber opinado lo que dije. No, si no te estoy diciendo nada. A ver. Simplemente te estoy diciendo, Raúl, que la Santa Inquisición no ejecutaba, solamente hacía sentencias. Quien ejecutaba era el Estado. ¿Quieres que te explique, Raúl? Cierto. Por orden de Torquemada y por presión de Torquemada, dale. De Torquemada. Grande, Torquemada, muy grande. Grande Torquemada. Querían los reyes matar, echar a los judíos y quemar judíos, pero no importa. No tenía jurisdicción, no tenía... Raúl, la Santa Inquisición no tenía jurisdicción. Poder, la iglesia... Decime. Raúl, sé humilde y escucha. Sé humilde y escucha. Por favor, reconozca los pecados. No, sé humilde y escucha, y aprende un poquito. Reconocer los pecados de la iglesia. Sé humilde y escucha y aprende algo. Yo quiero saber una cosa. ¿Dónde sacas? ¿Sabes lo que me dijo un curita del barrio hace 3 semanas? ¿Dónde saca que Raúl? Raúl, escúchame. ¿De dónde sacas que Tomás de Torquemada mandó a quemar a los judíos? A los que son alérgicos era parte del tribunal de los santos oficios. Era si no podía. Perdón. Y que no podía. Esperen, déjenme hablar. Si me preguntás, si me interrumpís. Pero es que no podían. No podía la gente. Vos querés taparme para ocultar tus pecados, pero no importa. No, los míos son míos. Obviamente. No defiendas a Torquemada, por favor. Sí lo defiendo. Escúchame. Si tú estás afirmando eso, Torquemada. Es el tercer Reich de la Iglesia Católica. Si tú estás afirmando. Sin las cámaras de gas. Si tú estás afirmando. Las cámaras de gas que tienen puertas de madera, esas cámaras de gas. Interesantes. Vale, una pregunta. ¿Dónde dice, de dónde sacas que Tomás de Torquemada? Me imagino que lo estás buscando en Google, adelante. ¿Dónde dice que Tomás de... Se ha ido, él solo. Se fue, bueno. Se fue.
Sí. No, ese vino más periqueado que el otro. Oye, ¿por qué? ¿Qué les pasa a los argentinos? No lo sé. No entiendo, porque No lo sé, no lo sé. han venido los dos argentinos que han entrado demasiado agresivos. Bueno, qué te puedo decir? Lo que estábamos diciendo es que la Santa Inquisición lo que hizo fue fungir como mediador para defender a la iglesia, es decir, a los creyentes de la iglesia, de los gobiernos civiles de la época que juzgaban como delito la herejía, ¿vale? Es decir, para los gobiernos, para los reinos medievales de la época, una herejía y promulgar esa herejía públicamente era delito. Y era un delito muchas veces sentenciado a muerte. Lo que la iglesia hacía era ponerse en medio, instaurar un tribunal y a través de ese tribunal, con un sacerdote, un especialista en derecho canónico y en las escrituras, escuchar el caso, dejar que la persona se defendiera, que demostrara el acusador, si lo había, que en efecto había cometido herejía, por qué, cómo, cuándo y dónde, y en caso de ser verdadero, le ofrecían y le intentaban hacer recapacitar y arrepentirse. Si la persona se arrepentía, era absuelta completamente. Sí, pero es que parecía, ¿sabes lo que pasa? Que estaba ocurriendo una cosa muy, muy curiosa en esa época medieval. Ya, Juan, te voy a interrumpir y ahorita me lo Sí. dices, disculpa, es que hay un lumbreras en el chat diciendo una tontería que tengo que corregir. Dice, en pocas palabras, cristianismo a la fuerza. Omar, súbete porque ladras más que un perro en celo en el chat, pero eres incapaz de subirte a conversar. Entonces, súbete y conversamos si quieres. No es cristianismo a la fuerza, porque la Inquisición solo aplicaba a los que ya eran cristianos. La Inquisición Católicos. La Inquisición solo... Sí, es que católico es cristiano, no hay más. Sí, bueno, pero... Entonces, la Inquisición solo aplicaba si tú eras católico de la iglesia bautizado. Si no aplicaba. Entonces, eso de que a los judíos la Inquisición los perseguía, mentira, porque los judíos no les aplicaba. ¿Qué aplicaba? Cuando un judío mentirosamente se hacía pasar por católico y se convertía falsamente. Eso es otra cosa. Claro, si tú te bautizas, formas parte de la iglesia, entonces te cae la Inquisición. Pero no eres un católico verdadero. Eso es otra cosa. Pero los judíos que se mantuvieron judíos estuvieron siempre tranquilos, nunca nadie los persiguió. Hay que estudiar y entender. Adelante, Juan. Sí, quería decir que estaba ocurriendo, en la época medieval estaba ocurriendo algo muy curioso. Que si yo, por ejemplo, yo soy tu vecino, Parresía, y tú me caías mal, porque eras un escandaloso y hacías ruido, Dios, este Parresía, de verdad, ni manera, me lo voy a quitar de encima. ¿Cómo? Me iba al juzgado, por así decirlo, y de menos que Parresía está cometiendo herejía. Y entonces llegaba los de turno y se los llevaban y se los crujían. Entonces, ¿qué dijo la iglesia? No, parar. Ustedes no son los más indicados para decir si esto es o no es una herejía. Y entonces de ahí se creó los tribunales de la Inquisición para decir si esto era o no era herejía, porque es que el problema es que era un cachondeo. O sea, esto estaba convirtiendo esto en un relajo. Y entonces lo que hizo la iglesia es poner orden. Llegó y puso orden con la Inquisición. Y solo, única, y esto lo decimos hasta la saciedad, y además de que la iglesia tiene la buenísima manía de tenerlo todo documentado. Todo lo documenta, todo está por escrito. Todos los procesos inquisitoriales, todas las sentencias que no condenas, porque la iglesia no condenaba. O sea, no decía a la muerte. No ejecutaba. No ejecutaba. Eso era el brazo secular. O sea, el Estado, el reino. Y es más, un sacerdote no podía estar presente en las ejecuciones. Ni en los castigos físicos. No estaban. Porque sus ojos no podían ver eso. No solo eso, los edictos y bulas de la época instan a los brazos seculares de distintos gobiernos a no llevar a cabo castigos físicos. O sea, la iglesia velaba por proteger a los fieles. Es más, cuando había un reo dentro de las cárceles seculares, blasfemaba aposta, adrede, para que pasara a los tribunales inquisitoriales. ¿Por qué? Porque eran mucho mejor. Es más, hasta las cárceles, por así decirlo, de la Inquisición eran más cómodas. Sí.
Sí, sí. Y muchas veces... Todo está escrito. Todo está escrito. Todo está por escrito, todo está por escrito. Sí, 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 por supuesto. Por cierto, un pequeño dato curioso sobre... Me hizo acordar el tema de los judíos en España. Hay dos cosas que coinciden. Uy, se está quedando pegado. ¿No? Hubo como un bajón de velocidad, no sé. Hay dos cosas que coinciden en el año 1492. Dos eventos magnos en la historia española. ¿Tú sabes cuáles son, Juan? Ajá, bueno, en Aparte, 1492... aparte del descubrimiento de América. Ajá. Primero, Ajá. el inicio de la era dorada de España. 1492, con los reyes católicos. Después de la expulsión de la patada por el fundillo a los musulmanes. Ajá. Esta es la primera. Y segunda, el inicio, la expulsión de los que son alérgicos a tener prepucio. Esos dos eventos están juntos. ¿Casualidad? No lo creo. No, casualidades no existen. Yo creo en las diosidades. Exactamente. Fíjate, cuando se expulsaron a los dos grupos alérgicos al jamón y a tener prepucio, empieza la era dorada de España, que como un cohete se vuelve el imperio más grande del mundo, al que le debemos todo, porque literalmente el mundo es lo que es hoy gracias a España, al imperio español, liderado por los reyes católicos y luego por el resto de los Habsburgo. En fin, casualidades no hay, no existen. Diosidencias. Eso, me gusta esa palabra. una diosidencia. A ver, Van Lis, última persona. Hombre, Vanelli, ¿qué tal? Ah, ¿la conoces? Sí, hombre, ¿cómo no? Este Evuelto, el que se llama Evuelto, es alérgico a pensar, ¿no? Es alérgico a usar... Parecía, Vanelli tiene los estudios que tú también. Ah, abogado. ¿Es abogado? Sí. Sí. Ah, mucho gusto, mucho gusto. Igualmente, colega. Sí, mira, pues. No, que te decía que bueno, no soy gringuera, pero tengo papá gringo. Estamos felices. ¿Qué hacemos, pues? Aquí dale gracias a Dios que tenemos un papa. Bueno, esperemos en Dios que sea un pontificado santo y bueno, se pongan en orden algunas cosas. Vamos a ver qué pasa, no hay que esperar. Sí. Amén, amén. Ya no está en nuestras manos, es confiar en Dios. O sea, es la promesa. Sí, exacto. Cristo nos hizo una promesa, las puertas del infierno no prevalecerán. Así que es. Al final ganamos, eso es lo que hay que saber. Bueno, acaban de botarme de un live. Bueno, tranquilo. Sí, me botaron del live porque oye un poco evangélico ahí hablando que por qué nosotros, miles de personas reunidas venerando a un hombre. Oye, pero ¿qué le pasa a la gente? ¿Y qué tiene de malo, qué tiene de malo venerar? Bueno, pues. Ya, Rafaela. Pero según ella dice que si nosotros nos reuniéramos, los miles que estábamos ahí, ayudaríamos a tantas personas. Y yo, pero si la iglesia hace de todo por la humanidad. Pero que se reúnan ellos también. Mira, dice Rafaela, han sacado muchos oro de Hispanoamérica, pero le esperaba los piratas ingleses y le roba todo. Bueno, no entendí muy bien, pero España realmente no sacó mucho oro de Hispanoamérica. De hecho, la gran mayoría del oro que se extrajo de Hispanoamérica está en Hispanoamérica, en ciudades, en alcantarillados, en universidades, en hospitales, en infraestructura. Es más, casi todas las capitales de los países de toda Hispanoamérica fueron fundadas por los españoles. Eso, donde solo había matas y animales por ahí corriendo, de repente habían ciudades con alcantarilla, carretera, infraestructuras, hospitales, universidades, escuelas, iglesias, de todo, puertos, comercio, en fin, todo gracias a España y con ese oro que se sacó de allí. No sé si sabes, pero Hispanoamérica estaba a punto del colapso. Los imperios que surgieron eran imperios que fueron autodestructivos. Ya para el momento en el que llegaron los españoles a Hispanoamérica, esos imperios como el azteca, el maya, ya no eran sino sombras de lo que en algún momento llegaron a ser. Y tampoco es que llegaron a ser la gran cosa.
Pues claro, si se sacrificaban los unos a otros, no, muy lejos no iban a llegar. Entonces, claro, ya. De hecho, cuando llegan los españoles, muchas ciudades, digamos, prehispanas, ya estaban completamente cubiertas por la maleza. O sea, llevaban años abandonadas. Y no fue sino hasta más adelante, mucho más adelante, que se descubrieron. Las pirámides, las pirámides estas famosas de México, se descubrieron hace relativamente por poco. Porque estaban enterradas en maleza, pensaban que eran montañitas, o sea, colinas. Eran civilizaciones que ¿Cómo ya así? no... ¿Pero quién apagó esto? Maneli, No sé quién que te apagó. estamos escuchando. No sé qué estás apagando o qué te apagan por ahí. En fin. Maneli es una gran panameña, vive de allí y muy hispana, muy defensora de lo hispano. Qué bueno, amén. Ángela. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tienes alguna pregunta, hermanito? ¿O No, algo que estoy quieras escuchándolos. conversar? Pues creo que se respeta el credo, la opinión de cada uno. Pero pues, por lo menos para mí, el Papa no es más que una persona común y corriente. Estoy de acuerdo Es contigo. para mí no es un santo, es un ser humano como cualquiera de nosotros. No lo sé, yo no sé si es santo o no. Eso lo sabe Dios. Pero, ¿sabes, Ángela? El tema de cuando decimos su santidad X, no es que Ajá. su santidad, no es que no estamos diciendo que Bergoglio era santo o este nuevo, que nos tenemos que a ver si nos hacemos ya amigos al nombre. Prevost no es que Ajá. sea santo, sino su santidad referimos al ministerio petrino. Sí, A que nos estamos refiriendo es al ministerio petrino porque León XIV no es sucesor de Francisco, sino es sucesor de Pedro. Tú es Petrus en la persona de Prevost. Tú es Petrus en la persona de Prevost. O sea, no es que León XIV o sea, es como que vamos a ver, voy a decir una locura, pero bueno, es como que Pedro se encarna en la persona de Prevost y es el sucesor de Pedro. Entonces, cuando decimos su santidad no sé qué, estamos refiriéndonos al ministerio petrino, no a la persona, ¿ok? Pero es porque exactamente. es santidad en el sentido de que está consagrado al oficio que está llevando a cabo. O sea, cuando el Papa se vuelve Papa, Ajá. se consagra en su totalidad a ese oficio. Y es un oficio que fue instaurado por nuestro Señor Jesucristo directamente. Entonces, en ese sentido, Total. en el sentido del oficio que practica, que ejerce, se le dice su santidad de forma honorífica, pero no porque estamos diciendo que él sea santo. No, solamente Dios sabe si es santo o no. Exactamente. Pero santo en el Pero sentido pues, de Dios, para con Dios, es una cosa. Pero eso es otra. para nosotros es otra. Pero tú no eres católica, Ángela. No, no, señor. ¿Qué eres? ¿Señor? ¿Qué eres? Yo soy cristiana, pero no católica. Ah, pero eso tiene demasiados matices. ¿Qué eres? Metodista, pentecostal, unicitaria, trinitaria, testigo de Jehová, mormona, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, presbiteriana, bautista, anabautista, bautista No. del sur, bautista del norte, Yo fui adventista. luterana, anglicana, episcopal. Yo fui adventista. ¿Fuiste y ahora? Fui adventista. No, en este momento no voy a la iglesia, pero No te aprendí con- mucho. ¿Fuiste Mucho de la adventista? iglesia. Fui adventista. ¿Adventista del séptimo día o adventista y ya? Ajá. El séptimo día. Adventista del séptimo día. Entonces, Ajá. pero ya no, O sea, rechazas al adventismo del séptimo día. No lo rechazo en total, pero tampoco no me meto mucho en esto, pero Entonces, No te congregas. Entonces usted, pero que sepa, no usted no congrego. es cristiana. Lo sabe, ¿no? soy cristiana porque creo en Cristo Jesús. Pero Mas Cristo no- Jesús es Dios primero.
Sí. Segundo, no es hermano de Lucifer. No. ¿Quién dijo eso? Los adventistas del séptimo día, Ellen G. White. No. ¿Usted no ha leído lo que dice Ellen White? Que es la creadora del adventismo del Yo- séptimo día. Por La eso, profetiza. por eso no volví a la iglesia, porque yo no creo en los libros de más. Para mí el único libro sagrado es la Biblia. Pero entonces sí rechazas el adventismo, ¿no? Sí, rechazo cosas que a mí no me parecieron, por eso no, de pronto no volví. Porque para mí el único libro sagrado es la Biblia. Vale. Entonces, tú para llamarte cristiano tienes que reconocer una serie de cosas. ¿Te las puedo Claro. preguntar? Sí, claro. Vale, ¿tú crees en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra? Sí, ¿Crees que sí, Jesucristo es su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? sí, ¿Crees que nació de Santa María siempre virgen? sí. María la Virgen. Vale, Y siempre. padeció por Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y Sí, sepultado. sí. Y descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, ¿no? Pues ese descendió a los infiernos tiene mucho sentido, ¿no? Ya, Porque pero no ¿crees se en habla, eso o no? pues no, no me parece que que Jesús haya resultado en un infierno. Que No. resucitó al tercer día, sí, sí. Vale. Pe- Cuando decimos que descendió a los infiernos es porque en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 nos Ujú. dice que cuando Cristo murió, durante esos 3 días antes de su resurrección, Él fue en espíritu a predicar a los espíritus que estaban encarcelados en el Sheol, es decir, en los infiernos. Eso es lo que Él ustedes, bajó, es como más, Él es sí fue a los más, infiernos. pero no como lo pronto lo dice mucha gente de que que estuvo en un infierno, no. No. Bajó a los infiernos a predicar y a sacar a los que estaban en el reposo de Abraham, en el seno de Abraham. Pero Sí, no fue al infierno a ser castigado. eso es lo que yo estoy diciendo. Ah, vale. Entonces sí, descendió a los infiernos y el tercer día resucitó de entre los muertos. Sí. Sí. Ok. Subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso, ¿no? Ah, Y desde allí sí, va a venir a juzgar a vivos y muertos. total. Ok. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí, ¿Crees en la Santa Iglesia Católica? no. Ah, entonces ya no eres cristiana. Ya hay algo de creo que no compartes. Católico significa universal. Eso es. Yo podría decir que soy católica, No. apostólica, pero no romana. Es que yo tampoco soy romano. Yo A no ver, nací en Roma. yo soy venezolano. No. Yo No sé no. tú. No, porque es que La Iglesia Católica es una. los católicos es una, pero es que ellos dicen que son católicos, apostólicos y romanos. Y No, nosotros el no somos romano No. romanos. el romano lo agregan los protestantes para desprestigiar a la Iglesia Católica. Es Iglesia La Católica y iglesia Apostólica. católica, pues, de por sí se desprestigió solita, no hay necesidad que nadie la desprestigie. Bueno, Ángela, Ah, vale. creo que no tienes muchas ganas de conversar, ¿verdad? Porque, O sea, no, lo o único sea, que es estás haciendo es que, como refutar todo lo que te digo y ya, ¿no? no, te estoy escuchando. Vale. Ajá. Y sí, la pregunta es, según tú, y háblame de casos concretos, según tú, ¿en qué se desprestigió la iglesia solita? Hechos concretos, por favor, hechos concretos. La llamada Santa Inquisición, ¿qué es para ti? Pero si ya la acabamos de explicar. Lo ¿otra hablamos vez? antes y lo explicamos. Uno Hace de los 2 eventos minutos. uno de los eventos más grandes, milagrosos, misericordiosos de la humanidad, a la que le debemos muchísimo. Lo que es el debido proceso judicial penal es gracias a la Inquisición católica, principalmente. Pero ¿qué hicieron ellos en ese tiempo? ¿Qué hicieron? Ayudar, ser un brazo intercesor entre los gobiernos civiles que querían ejecutar a la gente a diestra y siniestra y la iglesia que se puso en medio para defenderlo y darles una vía de arrepentimiento y de discernimiento sobre esas acusaciones de herejía. Pero es que también en ese tiempo se mató mucha gente. Pero no fue la iglesia, Ángela, es lo que te estoy diciendo. Cuando los que perseguían a la gente, porque se tomaban en serio los pecados como la herejía, eran los gobiernos, los reinos. La iglesia no, la iglesia nunca ha mandado a desvivir a nadie, jamás. De hecho, todo lo contrario. Sí, eran reinos.
eran reinos que en ese momento era como, Pero la lo iglesia no. mandaban, sí. No, es que la iglesia siempre ha sido, Roma ha sido una independiente, un país independiente. Roma Pequeño era un pero imperio. independiente. Roma era un imperio, no sé. Exacto. Es un imperio. Que Es un nada tiene que ver con la imperio. iglesia. Que nada tiene que ver con la iglesia. Claro que sí. No. No. Claro que sí, porque Roma se desprende de la iglesia católica. Bueno, yo creo que no quiere escuchar. No sé. No, Que no. yo sepa, la sede, el Papa vive en el Vaticano, un estado independiente. Sí. No sé. Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Cuéntame. Bien, ¿En qué te puedo gracias a ayudar? Dios. No, estaba escuchando a la hermana y me causó curiosidad un poco sus argumentos. Sin embargo, bueno, es respetable lo que ella dice, porque bueno, soy de los que cree de que a pesar de que hay gente que no tenga la razón, o así la tenga, o ¿Tú, ellos consideren que la tú qué tengan y eres? esté errada, bueno, uno tiene que dejarlos tranquilos, porque caer en la cuestión de que, bueno, sí, ¿Pero tú qué eres? no ¿Tú qué tienes la eres? razón y pelear con ellos o argumentar con ellos es muchas veces perder el tiempo. Luis, No escucha, ¿no? ¿tú qué Hay eres? hay veces que escuchamos a las personas decir, no, que Roma se desprestigió. No sé. Yo creo que a lo mejor no escuchaba. El retorno no sé. ¿Qué pasa? Puede ser, no lo sé. Hola, Gabina. Ay, ¿cómo no? Gaby, Hola. La pisamos. ¿se plastico? No se quería subir. ¿Con dónde? No se quería subir, ¿verdad? Nada, la bajo. Bueno, pues nada. Ya con esto, en esta nota graciosa, damos fin por hoy. Léanse, a los que les interese el tema, empiecen por un libro demasiado amigable para personas, para quien quiera empezar a leer sobre el tema. Léanse Que no te la cuenten, de Javier Olivera Rabasi. Y de ahí, Sacerdote. y de ese libro, en las referencias y en los pies de página están todas las citas de los libros de los cuales él saca toda la información. Entonces, si quieres seguir leyendo y seguir investigando más a fondo, lees ese y te vas a los pies de página y buscas esos libros y luego lees esos libros y de ahí saltan los demás. O sea, la información es plena y muchísima. Que no te lo cuenten, del padre Javier Olivera Rabasi, que tiene muchísima bibliografía, está muy bien documentado y desmiente muchos mitos, principalmente sobre la Inquisición, pero también sobre otras cosas. Habla de la evolución, habla de las cruzadas, en fin, hay muchos casos, ¿no? Son 3 libros, pero el primero es el que interesa en cuanto a este tema. Pues nada, habemus papam, y que sea lo que Dios quiera, todo en manos de Dios, como siempre. Muchísimas gracias, Juan, por estar aquí. Voy a hacer una oración, como siempre. ¿Algo que agregar? Nada, que estamos muy contentos, muy felices. Me ha encantado cómo se ha presentado el Papa ante el mundo, con esa muceta, ese sobrepelliz, esa cruz pectoral. A mí me ha encantado. Explícanos por qué eso es importante, Juan. Porque está dando dignidad a lo que es. Él se está vistiendo de lo que es. Con la muceta, con la cruz pectoral y sobrepelliz. O sea, se ha vestido de la dignidad de lo que es. No es uno cualquiera. Eso es. Pues, gloria a Dios. Que sea lo que Dios quiera. Hay que orar mucho por el Santo Padre y por la Iglesia en general. Y por todos y cada uno de nosotros. Bueno. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filii, et Spiritus Sancti, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Bueno, pues muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo live. Muy bien.